Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos permiten entrar a sus hogares en este horario estelar de 10 a 11 de la noche, hora centro, y bueno, también con las modificaciones de los horarios en otros estados de la República, pero gracias, ya es viernes y gracias por todas sus llamadas, sus comentarios. Seguimos recibiendo denuncias de la UAS, seguimos recibiendo documentación, situaciones que suceden, que bueno, es impresionante lo que sigue. Buenas noches, Carlitos Félix. Buenas noches, señor. Buenas noches. Buenas noches a usted y a todo México desde Cuernavaca, Morelos, efectivamente, 10 de la noche, tiempo del centro, horario de verano. Horario de verano. Saludos a quien nos sigue en el horario del Pacífico en la montaña y que está pendiente de la búsqueda y también del hallazgo de quien resulte responsable. Así es. Y bueno, pues seguiremos con todo el caso y pasaremos la segunda parte de la entrevista de la doctora Tere Guerra, que le hicimos allá en Culiacán, y lo más seguro es que la semana que entra estemos también por allá, ya haciendo un poquito el seguimiento. Más de fondo, para que las cosas vayan en ese mismo camino que se prometieron. Claro, porque, claro. Digo, no me gusta, dicen que prometer no empobrece, ¿no? El cumplir es lo que amuela. Pero el cumplir, eso es lo más importante, Por ¿no? supuesto que eso sí. es lo más importante. Por supuesto bueno, que pues sí. yo creo que aquí lo importante, vamos a tocar un poquito el tema de Morelos, el foro que se dio el día de ayer entre, 4 candidatos. Estuvo lo que es Morena, estuvo Raúl Iraragorri, por parte del PRD, Jorge Meseguer, que va por parte del PRI y del Verde, Marisela Sánchez y Nueva Alianza. Luis Miguel Ramírez Romero por el Partido Acción Nacional. Sí. Me llama la atención, y es algo que he criticado desde ayer, lo comenté también cuando estuvo aquí el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, el señor Palau, de que no se nos hacía correcto que los demás partidos quedaran fuera, porque si estamos hablando de algo tan importante como son las elecciones, tiene que haber una apertura y tiene que haber democracia. Yo creo que si se trata de que la gente conozca propuestas, es importante invitar a todos aquellos que están registrados, sí, para competir por ese cargo a la presidencia municipal. Desde ahí, yo insisto, dejó mucho que desear el hecho de que no los hayan incluido a todos. No se trata de que porque no tienen estructura, o porque son chicos, porque son más chicos. Que porque no son serios, candidatos serios. Sí, vamos, pero yo creo que sí hay candidatos serios, ¿eh? De los que dejaron afuera, dejaron candidatos. Hay 2. Uno se llama Alejandro Villarreal Gasca, de Movimiento Ciudadano, sí, y otro el propio Cuauhtémoc, que tiene un arrastre social, que está haciendo sus pininos en la política, pero que es un personaje internacional. Fíjate que, Carlos, en relacionado a esto, antes de pasar con la nota del debate, lo estaba platicando hace ratito con Francisco, nuestro productor, y es cierto, va a ser el único candidato que voto que tenga, va a ser un voto ganado por Cuauhtémoc Blanco, no va a ser un voto comprado, no va a ser un voto ni siquiera por el PSD, manejado, por Cuauhtémoc Blanco. Va a ser un voto del auténtico, sí, no va a haber acarreo, no va a haber compra de votos, no, va a ser un voto de él. Va a ganar. Fíjate, hubo un detalle el día de hoy. Ha habido varios problemas, varios cierres de circulación, bloqueos por falta de agua en diferentes colonias aquí en Cuernavaca. El señor agarró y se puso a repartir agua el día de hoy. Tráiganse su cubeta y repartiendo las temocpipas. Repartiendo agua a la gente. Temocpipas. Repartiendo el agua a la gente. Obviamente la gente con su cubeta tomando la fotografía. Y esos son puntos. Son puntos, Carlos. Vamos, esta es una de las cosas que ahorita que vayamos al debate,
bueno, al foro, perdón, no es sí, debate. porque no fue debate, ¿eh? Carlos, y yo creo que te voy a decir una cosa, como lo comentaba nuestro compañero Roberto, fue más interesante lo que pasó afuera, con las porras que lo que se dio adentro. Independientemente, también las interrupciones que se quisieron dar por mira, el ejercicio lo vamos a analizar más adelante, pero el ejercicio en sí mismo tiene su mérito. Pero no hay un ejercicio democrático, pero no están todos. Exacto, el mensaje no fue el mejor. Por eso, o sea, para que haya una posición de democracia, digo, tiene que, primero, aquí me llama la atención que primero se tuvieron que hacer las preguntas. No quiero pensar que también hubo mano negra para que a alguno de los candidatos le entregaran. Te voy a dar mi análisis, pero de entrada, ¿sabes qué hubiera hecho yo? Se quejan de que era demasiado complicado la logística. No me dejas terminar. Perdón. Concluye usted su idea. Entregaran las preguntas para que ya tuvieran conocimiento de cuáles iban a ser. Ajá. Yo creo que aquí lo importante, si hablamos de una posición democrática, yo creo que las preguntas debieron de estar en una esfera, y cada uno de los candidatos adquirir cada una de ellas para que sobre eso contestaran uno de los temas. Creo que eso es un ejercicio democrático. Coincido en esta parte. Me parece que... Gracias. No, sí, totalmente, al 100%. Me parece que hubiera sido mucho más atractivo, sí, claro, que fueran preparados, como supuestamente lo están, todos los candidatos, para cualquier tipo de pregunta, que además no hay tanta complicación. O sea, obra pública, transparencia, deuda, qué hacer con el ZAPAC, proyectos productivos, derechos humanos, papel de la mujer, o sea, no hay tanto. Bueno, primero, de esferas, luego, dicen... Es muy complicado logísticamente tener 11 candidatos o 9 candidatos. No. Posiblemente sí, por cuestión de tiempo. A ver, posiblemente. Carlos. Pero eso lo suple un formato ágil. Claro. ¿Sí? Ahora, dicen, queremos ser incluyentes, pero no se puede tenerlos a todos. Entonces anuncias... Primero, ya no fuiste incluyente. Anuncias 2 ejercicios. Pero ya no fuiste incluyente. Claro. Anuncias 2 ejercicios. O sea, no pones PRI, PAN, PRD, Morena, los más importantes, entre comillas, y luego... la chiquillada, PSD, Movimiento Humanista, Encuentro Social. Estoy de acuerdo. O sea, no era así, era PRI, Humanista, Movimiento Ciudadano y PSD a lo mejor. Y en otro, anunciado el mismo día, al día siguiente, los otros. Y en base a eso, hacer un tercero con los que fueron más populares en cuanto a sus comentarios. Puede ser, pero de entrada que tuvieran oportunidad todos. Vamos, mira, no unos sí, Carlos, y otros no. A mí me queda claro que el Consejo Coordinador Empresarial tiene su propio candidato. De acuerdo al formato que se dio, de acuerdo a cómo se vio a cada uno de los candidatos, ese es mi punto de vista muy personal. Ahorita lo debatimos. Sí, claro, lo podemos debatir. Tú y yo sí vamos a debatir, ellos no. Carlos, eso fue una pasarela muy a modo, demasiado civilizada, pero Carlos, hasta aburrida. Perdón, discúlpeme, yo estuve ahí, perdóneme. Yo esperaba algo más de sustancia, de creatividad, Carlos, de interés social. Fueron muy cuidadosos. Ojalá se dé de la Universidad del Estado. Ojalá se dé. Ojalá. Porque, y yo creo que hay que trabajar nosotros, hay que hacer un foro, invitar aquí a los candidatos. Digo, valdría la pena que viniera Jorge Meseguer, que viniera Alejandro Villarreal, que vinieran todos en una mesa redonda, o sea, que viniera Marisela, que viniera, el del PAN, o sea, todos, Morena, todos. Y hacer una tómbola con preguntas y sobre eso que nos contesten, o sea, que tengan 2 minutos, que haya chance de una réplica, aunque nos sean 2 o 3 programas, poderlo hacer con ellos, porque ¿sabes qué? Yo creo que hoy los ciudadanos merecemos un respeto, y este tipo de foros no son de respeto, son de burla a la ciudadanía. Fue muy sectorizado, por eso, fue efectivamente volvemos a lo mismo. A ver, no son 50 personas ni 60 personas los dueños del Estado, ¿correcto? El voto de la persona que vende tortillas, que hagan otro foro más es un ciudadano, ¿sí? Y también merece el tener la oportunidad de escuchar al candidato que le está ofreciendo, sí, porque es muy distinto lo que prometes en campaña, en vía pública, a lo que en un foro estás hablando de que hay un poquito más de seriedad. Aquí lo que me queda claro es que, vamos a ver la nota, que todo son promesas, pero nadie me dice cómo se van a desarrollar esas promesas. Entonces, al final de cuentas, el que se diga, se prometa, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, todos van sobre la misma pauta. Pregunto, hablan de seguridad, yo pregunto, ¿qué la seguridad ya estaba al 100%? Y el mismo candidato que fue jefe de seguridad del Estado.
No, y el PAN ya fue gobierno. La Secretaría General de Gobierno. Y el PRI está gobernando ahorita. El municipio, no el Estado. Ellos son candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca. Carlos, por eso estamos hablando de lo que es el municipio. No es tan culpable el actual como el anterior, como el anterior, como el anterior. Por eso, hablamos de la situación económica, vamos, que son problemas que vienen desde el gobierno federal, gobiernos estatales, congresos, cómo se ha manejado el dinero, la productividad que no se ha tenido como debe ser, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho los empresarios que convocaron votar por votar? Sí, pero Carlos, fue muy a modo, pero vamos a ver la nota. Esto es Reporte Morelos en quien resulte responsable. Cobertura especial del primer debate a los candidatos de Cuernavaca. Como era de esperarse, abundaron las promesas y los buenos propósitos en el encuentro empresarial que se llevó a cabo con 4 candidatos a la presidencia municipal de Cuernavaca. Lo que faltó fue claridad en cómo se resolverán los problemas más graves de la ciudad, como la inseguridad y el endeudamiento. A pesar de que el moderador Luis Carlos Ugalde insistió en llamarle debate, en este evento no hubo ningún ataque directo entre los aspirantes. Lo más valioso fue el ejercicio impulsado por el Consejo Coordinador Empresarial, la alta concurrencia de empresarios de la capital morelense que acudieron puntuales al hotel donde se efectuó la tarde-noche de ayer. Este evento se dijeron satisfechos. El formato fue soso, acartonado, y eso provocó que prevalecieran las promesas y las buenas intenciones, sin que se hablara a fondo y con claridad de los qué y los cómo. Dudas quedaron, muchas, pero ninguna se resolvió en realidad. El expresidente del desaparecido Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, fue el responsable de darle el uso de la palabra a los candidatos Marisela Velázquez Sánchez, de la coalición del PRI, PANAL y Partido Verde, Gabriela Gorri Montoya, del Partido Morena, Jorge Meseguer, de la coalición PRD y PT, y Luis Miguel Ramírez Romero, del PAN, sentados en ese orden de izquierda a derecha. En los temas cruciales planteados en este encuentro, destacó el relacionado con la inseguridad que afecta a la ciudad. El mando único fue un punto de discordia más que de discusión amplia. Raúl Ilagorri aseveró que de ganar no ratificará el convenio con el mando único, con el gobierno del estado, en lo cual coincidió el panista Luis Miguel Ramírez. Ambos atribuyeron su postura a la falta de resultados. Marisela Velázquez fue mesurada y aseveró que refrendaría el convenio solo si se permitiera a su cabildo designar al jefe policíaco eficiente y honesto. Jorge Meseguer defendió su proyecto y recordó que a él le tocó coordinarlo como secretario de gobierno. Otro tema que llamó la atención fue el relativo al desarrollo económico y las finanzas. Meseguer Guillén criticó el crecimiento exponencial de la deuda pública de Cuernavaca, mientras que Raúl Iragorri atribuyó esa decisión a las malas decisiones y advirtió que él exigirá a la Fiscalía castigar a los presuntos responsables por el origen de la corrupción de esta impunidad. Marisela Sánchez destacó la labor realizada por la actual administración y Luis Miguel Ramírez ofreció darle seguimiento a las demandas que se encuentran en contra de Manuel Martínez Garrigos y otros de sus personales. Cabe destacar que la discusión y el pleito se dio únicamente en las calles, donde las porras de Marisela Velázquez y Jorge Meseguer se enlazaron en una guerra de palabras una contra la otra. Estuvieron a punto de llegar a los actos físicos, sin embargo, los candidatos enviaron a personal para tranquilizarlos y de esta manera todo transcurrió en orden en el primer debate entre estos aspirantes. Para quien resulte responsable, informó Roberto Becerril. Esto fue Reporte Morelos, en quien resulte responsable. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en quien resulte responsable. Yo insisto, un debate pobre. Las propuestas muy similares de cada uno de ellos, que cambiaban por comitas, ¿sí? Se preguntó también qué se iba a hacer con la corrupción, se comentó también qué se iba a hacer con la seguridad, con el desabasto de agua, ¿sí? Hacer la situación sustentable de los 3 candidatos, de los 4 candidatos, el único que se paró fue Jorge Meseguer. Pero yo pregunto al Consejo Coordinador Empresarial, que fue el que organizó este foro, ¿por qué no invitó a todos los empresarios? Porque vamos. Estaban muy escogidos, ¿no? Sí. No fue plural, no fue universal. No porque espacio había. Por eso, el foro, el lugar era muy bueno. Pero no fue plural. No. Entonces desde ahí estamos mal. En la manera que se llevó a cabo ese formato que manejaron, también dejó mucho que desear. Ese es mi punto de vista, Carlos.
Bueno, de entrada aquí, como lo dijo Juan Pablo Rivera Palau, no era un debate, él lo dijo, queremos que contrasten ideas, sería ilegal. Un foro en donde expresen, bien, ok, no era debate, no lo fue, ni nadie se atrevió a romper los acuerdos, que yo también coincido contigo, debió haber sido más abierto, sin tanta preparación, porque en teoría estos hombres y esta mujer están preparados para responder cualquier cosa porque ya tienen un proyecto. Fueron 5 segmentos con un mensaje final de 2 a 3 minutos por cada uno. La primera era conocernos, quién soy, una autopresentación. Luego les preguntaron que quiénes conformarían su gabinete. Nadie dijo, ya tengo los nombres o las personas. Todos dijeron lo que querían escuchar. Voy a recurrir a la sociedad organizada, a las cúpulas, a los colegios para que me propongan. En la vida se ha hecho así. Todos los candidatos hace años, décadas lo han prometido. Voy a escoger a los mejores hombres y mejores mujeres que ustedes me propongan. No es cierto. Y no es así. Entonces desde ahí, Carlos, entonces ya pierde credibilidad. Sí, bueno, dicen lo que es políticamente correcto, pero vamos, ¿no? A ver, no van a decir, ver, Carlos, no los tengo, ya Carlos, que gane voy a pensar. A ver, Carlos, yo porque creo va a haber 7 meses de transición. Sí, Carlos. Tienen tiempo suficiente. Carlos, pero yo creo que tampoco es correcto, porque te voy a decir una cosa. Un punto de vista muy personal. Yo creo que si tú vas a iniciar un proyecto, en ese proyecto tienes que saber quién va a ocupar cada uno de los puestos. Ya lo tienes visto, ¿no? Que va a generar esa fórmula contigo para desarrollar. Sí. Sabes a quién vas a tener en economía, sabes a quién vas a tener en cada uno de los puestos que son interesantes, que deben de ser interesantes para la sociedad, para que sepan quién es. Pero muchas veces se tienen que pagar facturas al momento que se llegan, claro. Y te incrustan por ahí personajes. Entonces, se tienen que de alguna manera, pues sí, contribuir a esos favores que se hicieron de alguna manera, yo creo que el momento que los candidatos presenten a su gabinete, porque vas a saber con quién va a participar, quién va a estar ahí cuidando los intereses de nosotros como ciudadanos. Yo creo que sería válido, sería honesto. Y además sería algo distinto, Carlos, sería algo bueno. ¿Y sabes qué hubiera sido bien atractivo? Que dijeran la verdad. Miren, no lo tengo pensado, pues estoy concentrado en ganar la elección, en escuchar a la gente. Sí, Carlos, pero un solo hombre no puede hacer todo. No. Es que acabando las elecciones, se declara el ganador, hay un periodo de impugnaciones, Carlos, y luego hay un periodo de transición, porque ellos entran en funciones hasta el 1 de enero del 2016. A ver, espérame. A ver, Carlos, tú tienes un proyecto, ya tienes un equipo de fútbol, te pongo un ejemplo. O sea, va a media temporada y ya tiene visto a quiénes va a contratar, a quiénes va... Si le alcanza el dinero. Carlos, pero lo va a hacer, pero ya tiene ese proyecto. Es que no funciona así. Y a nivel político, ¿cómo no vas a saber a quién vas a poner para que esté cuidado? ¿Sabes qué pasa? Cuando ya ganas, Carlos. Muchos de los candidatos presentaron un equipo se va a encargar de sociedad civil, medios, gestoría, ¿no? Sí los presentaron un equipo. No necesariamente estas personas que están en la campaña son las que van a quedar. Porque siempre dicen, voy a nombrar, ¿qué nombran? Carlos, mi equipo de transición. Carlos, y es probable que ellos ya vayan enfocados. Una cosa es el equipo de transición, Carlos, pero es como todo. Yo creo que en este caso tendríamos que aprender, porque cuando entra una fórmula y quieren el voto para que tú des esa confianza, quieres saber quién es el que va a estar en cada uno de los puestos. Porque igual te ponen una persona que ha sido chapulín, hoy estaba en un partido, mañana en otro, intereses, Yo mandé esa pregunta. Sí, pero no la leyeron. Mira, además de conocernos, de gabinete, seguridad, corrupción, una pregunta sorpresa y un mensaje final. Había una de que, ¿por qué quiero ser presidente? ¿Cuál es mi principal propuesta? Y si me voy a quedar los 3 años. ¿Qué dijeron todos? Por supuesto que voy a estar. Yo te puedo asegurar que no. Te aseguro que no, que muchos están apostándole a la gobernatura, a que de ahí van a querer otro puesto, gubernatura, diputación federal, senaduría, o que están pensando en la reelección del cargo. Porque ya también. Pero todos políticamente tenían que decir correcto, no, por supuesto, yo estaré los 3 años. Entonces, hubiera sido muy refrescante. ¿Se habla de verdades o de mentiras? Pues no hubo verdad ahí, hubo demagogia retórica, ¿no? Entonces, yo creo que sí es importante que pensemos
¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a elegir? ¿A quién le vamos a dar el voto? Otra de las cosas que platico después del corte. Vamos a un corte. La imagen. Yo quiero platicarles de la percepción de la imagen, porque en la política lo que parece es. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. Yo creo que estamos teniendo más debate. Sí, fácil, Carlitos y un servidor. Digo, él tiene sus puntos de vista como politólogo, yo los tengo también, por los supuesto. míos. Y bueno, yo creo que empresario, son experiencias. abogado, analista sí, político. pero Carlos, es que, insisto, ya hoy, como ciudadanos, como medios de comunicación, estamos cansados de que los candidatos en sus propuestas se creen en proyectos y no me digan cómo lo van a desarrollar. Yo creo que al momento que tú tienes previsto A, es porque sabes cómo lo vas a desarrollar. Sí. Sí, y ninguno habla del desarrollo, todos hablan de esto, y al ratito dicen, bueno, es que como no se pudo bajar esto, no se pudo, tenemos que cancelar esto. Exacto. Y tenemos que mover esto. Ok, te voy a decir... ¿Dónde está esa Contraloría social? Todos dijeron, voy a hacer un gobierno ciudadano. Todos, ¿tú les crees? Carlos, todos somos ciudadanos. Por eso, pero en el sentido de que no serán políticos y Carlos, amigos, o sea, Carlos, ¿tú les crees? Que lo diga la gente. Yo no. Todos dijeron, mira, vamos a gobernar con valores. Todos usaron la palabra valor. Todos usaron la palabra... Acá, valor para acá, valor para allá. ¿Cómo? ¿Qué tipo de valor? Todos hablaron de equidad y paridad, porque es el tema, la paridad y la equidad de las mujeres. Todos hablaron. Todos hablaron de sustentabilidad. Nada más Jorge Meseguer añadió innovación, pero todos hablaron de lo mismo. Desarrollo económico, desarrollo social, seguridad, desarrollo sustentable y servicios públicos municipales. Iragorri, don Raúl Iragorri Montoya, candidato de Morena, fue el único que leyó todas las respuestas. Todas las respuestas ya las tenía por escrito. Se le iba el tiempo, se le iban las cabras, se le acabó el tiempo del relojito. Él seguía leyendo, ya le habían quitado el audio y se volteaba y le decía, don Raúl, señor candidato, pues es que ahí tiene su relojito, dijimos que las reglas es que... Él seguía leyendo, ¿no? Dice que nació en la vecindad del Pájaro, que no tiene miedo, que fue el mando único y que tiene experiencia y honestidad. Eso dice Iragorri. Marisela dice que va a ser un desarrollo metropolitano, verde y competitivo, habló del turismo y rendición de cuentas, ¿no? El principal asunto que atenderían, la corrupción. Todos hablaban de abatir la corrupción. Cuando ya fue gobierno el PRI, peor gobierno corrupto de Manuel Martínez Garrigós, no puede haber. El PAN, te voy a decir una cosa, Peor que Manuel Martínez Garrigós. No, digo, porque no había más presupuesto, pero hay muchos municipios del PRD que también se sirvieron con la cuchara grande. Nada más ve cómo está Emiliano Zapata, cómo están otros, cómo está Temisco, Jutepec. O sea, Jutepec. Entonces, Carlos, no es de un partido político, o sea, es de todos los partidos políticos. Lamentablemente, es que sí, vamos, Morena porque no estaba en su momento, pero muchos participaron en lo que era el PRD, y ahorita brincaron a Morena. Ajá. Sí, entonces... Nueva alianza. Nueva alianza. Entonces, caes a lo mismo. No hay ningún partido político que el día de hoy pueda entregar unas cuentas claras a la ciudadanía. Yo insisto, es como vemos en los spots, cómo se están descalificando unos a otros, y son exactamente lo mismo, y es un juego, de eso estamos cansados. ¿Por qué no escuchar realmente acciones que se quieren hacer con responsabilidad? Porque merecemos nosotros, como ciudadanos, Carlos, que cada uno de los políticos sean responsables. Si ya son candidatos, que nos transmitan sus propuestas y el cómo. ¿Y cómo van a garantizar que esas propuestas se lleven a cabo, Carlos? Eso es un debate fino, eso es buscar un puesto de elección popular, y lamentablemente lo único que vemos es gente que no quiere perder el poder, sí, que quieren más poder para poder brincar. O regresar al poder, sí, entonces, o administrar el poder. Carlos, entonces es muy distinto. A ver si tenemos imágenes, Paco, de la nota de Roberto, para la cuestión de imagen. Mira, el hotel muy bonito, grande, lleno,
Primer tache, mandaron a los medios de comunicación hasta atrás, hasta lo más profundo del salón. ¿Que no querían que escucháramos? No lo sé, pero error. Lo que deben hacer es colocarlos a un lado en lo más cerca posible. Claro, para hacer las tomas. Para hacer las tomas, para las reacciones, por ejemplo. Si vemos el foro como estaba puesto, estaban muy apretados. Y muy oscuro. Muy apretadas las mesitas en las que se sentaron. Muy oscuro, Carlos. Oscuro, en la toma se va a ver las dos pantallas a los lados. Ahí se ve el reflejo en la lona, mal iluminado. Esa lona mal puesta. Muy mal iluminado. Digo, porque además ese tipo de lona con ese tipo de color. Aquí mira, los colores muy feos, opacos. Muy juntas las mesas, muy juntas. Algunos logotipos con muchos colores. Exacto, y nunca no se entendía quién era, quién patrocinaba, quién auspiciaba. Luego, para mi gusto, debieron haber colocado a Marisela en el medio porque era la única mujer. Claro. Me parece que por cuestión de equidad y no por beneficiarla, debió haber estado en el centro por educación, no dejarla hasta el extremo porque no importaba el orden, todo fue aleatorio, fue un sorteo. ¿No? Mari muy guapa, es una joven fresca, preparada, iba de rojo, por supuesto, color de su partido, eso también cuenta, esa imagen. Raúl Iragorri es un hombre grande, es un hombre mayor, no se veía mal, echó algunos chascarrillos por ahí, lo leyó todo, le ganó el tiempo. Sí, Jorge Meseguer, muy elegante, era el mejor vestido y el único... ¿Cómo? A ver, mejor vestido... porque iba formal, iba a un encuentro empresarial. Iba formal. Iba formal en el sentido de preparación. La mujer también iba Marcela guapísima. Jorge Meseguer fue el único que se paró, se levantó y empezó al frente a la gente a hablarle de frente. No se quedó escudado. Fue el único que no leyó, que traía los datos y las cifras. Luis Miguel Ramírez lo noté demasiado temeroso. En algún momento como que... estaba bien coachado, creo que lo entrenaron bien, lo coacharon bien, pero su imagen de bonachón, yo creo que su aspecto físico tendría que mejorarlo un poquito más. Tiene un poco de sobrepeso, digo con todo respeto, no es una cuestión que la atañe a él como negativo, pero va a ser una candidatura y no checa lo que vemos en los espectaculares, en el Photoshop, en la imagen prefabricada, con esto, ¿no? Un acierto, Luis Carlos Ugalde, el que fuera consejero presidente del IFE en su tiempo, un moderador de lujo con todas las tablas, prudente, diplomático, con buena mano izquierda, sí le dio realce, pero no era un factor definitivo. Eso es así que nomás como un abuelo de pájaro el análisis del debate, y lo más atractivo, como dice Roberto, fue la porra del América apoyando a Luis Miguel Ramírez, ¿tú crees? Cuando son azules y son acérrimos enemigos por el Cruz Azul, pero la porra Disturbio, que hizo honor a su nombre, fue la que... un caos terrible, un tache también al tránsito de Cuernavaca, Díaz Ordaz, Galeana, Rufino Tamayo, para entrar y salir de esa zona que estaba súper custodiada, un caos, los pobres vecinos ya estaban molestos, los negocios también porque se les bloqueó. Eso fue lo más atractivo, lo que estuvo afuera. Bueno, yo voy con mi punto de vista. Venga. Yo creo que, Carlos, la vestimenta, como tú lo acabas de decir, sí tiene mucho que ver. También el manejo corporal. Sí. En el manejo corporal hubo dos candidatos que en lo personal te demostraron mucha apertura, que fue Marisela, sí te demostró mucha apertura. Jorge de repente como que se cerraba en su manera, pero sin embargo fueron los dos, o sea, de Jorge pie, está, de frente. sí, pero Jorge está cruzado, sí, no, está cerrado. No esos aspavientos. No, claro, discúlpame, está cerrado. Los demás enconchados en sí, su mesita. Vamos, pero está cerrado, vamos. En cuanto a las posiciones que se dieron, sí, vemos que hay dos candidatos de los más fuertes, que es Marisela y que es Jorge Meseguer. Estamos hablando que es el principio, llevamos... una semana. No, 4 días de campaña. Bueno, pongámosle 4 días de campaña. Sí. Digo, faltan todavía 40 días. Un mes y... Faltan 40 días, hay que ver cómo se desarrolla, sí, porque eso también va generando un agotamiento. Claro. Sí, porque cada una de las colonias tiene diferentes necesidades. Sí es importante... a mí lo que quiero preguntarle a cada uno de ellos, primero el conocimiento del presupuesto, pues ahí tiene una ventaja, pues el que fuera secretario de gobierno porque conoce cómo se encontraba el municipio,
Pero el diputado federal también, y fue diputado local, y fue regidor. Sí, pero estaba más cerca. Okay. Los diputados, digo, de alguna manera tienen también ese conocimiento, claro, porque vamos, los anteriores gobiernos fueron panistas. Sí, yo aquí que preguntaría también al PAN, porque vamos, no hubo una pregunta que hicieran, bueno, ¿qué va a pasar con PASA, con esta empresa de la denuncia, de todo que se tocó así muy pero, por encima. No, pero le dieron la vuelta, Carlos. Sí, claro. Le dieron la vuelta. No me dijeron, no vamos a tener negocios como ahora, no vamos a hacer un negocio de la basura. Por eso, pero al final de cuentas lo hicieron, y lo hizo el PAN. Sí, fue el Partido Acción Nacional, y muchos del Partido Acción Nacional son socios de PASA en lo que es el pueblo. Pero quien tomó el asunto fue el PRI, ¿no? ¿Mandé? Con la demanda, con el litigio, con todo eso contra PASA. Carlos, pero también vamos a ser realistas. Digo, ya ahorita lo platicamos si quieres en otro programa, pero si era una cantidad. El asunto es que la basura es un negocio y no es eficiente al 100%. Pero era un negocio también para muchos panistas. Para quien haya sido, fue un negocio. Sí, entonces se tocó muy ligero. ¿Qué hacer sobre la deuda? Las contemplaciones, ¿qué hacer? Yo no vi a ningún de estos candidatos a la presidencia municipal que como tal, digo, tienen la capacidad de pedirle a sus diputados que entre en vigor y se haga un reglamento para que cada uno de los servidores públicos que incumplan con su servicio, pues sean retirados y se modifique el Código Penal como tal, digo, para que estos servidores públicos que se enriquezcan ilícitamente del erario no tengan derecho a la libertad provisional y se ha convertido en un delito grave. Vamos, que son cosas que son interesantes, Carlos, que exista realmente esa transparencia y que realmente tú tengas esa confianza. ¿Sabes qué fue interesante? Y a ver si lo vemos, la propuesta concreta de cada uno en lo que le interesa a la gente. Una son los servicios públicos y otra es la obra que hace falta para Cuernavaca. Vamos a ver, ahí, ¿no? Vamos a ver. Necesitamos una Cuernavaca viva, revivir nuestros parques, nuestros jardines, nuestras fuentes, esta belleza natural que nosotros gozamos y que es envidia mundial. Pero también tenemos que atender el grave rezago en la pavimentación y en los servicios públicos municipales. Es importante mencionar que una de las obras más importantes del municipio debe de ser la reingeniería en el sistema hidráulico. Necesitamos recuperar e invertir en este organismo distribuidor de agua, porque la mayoría del agua se pierde en las filtraciones. Incluso es también un tema de salud pública, porque tenemos un drenaje a cielo abierto. Por eso es que creo que esta reingeniería en la red hidráulica, que primero iniciará en la parte comercial y después en la parte de abasto también y de reparación, estará resuelta a través de la gestión de recursos federales. Yo sé qué puertas debemos de tocar. Con una buena planeación de una Cuernavaca sustentable a 12 años, a través de la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también con la gestión de las mezclas de recursos, de Banobras, de SEDATU, de CDSOL, de CDI, podemos también reparar y pues planear entre todos la vialidad y la movilidad tan importante que nos dé una calidad de vida a la que todos merecemos. Pero también hay vecinos que me hablan del puente de Teopanzolco, que sería un túnel sumergido. Y yo creo que es importante pensar en la vialidad de nuestra ciudad, pero también es importante en rescatar y en revivir lo que nosotros ya tenemos, siempre que esté bien planeado y siempre que esté respaldado por las opiniones de los expertos y por supuesto por la participación ciudadana. Federales, los esfuerzos de mi gobierno se concentrarán en 5 proyectos de obra pública. 1, un proyecto de reingeniería vial mediante soluciones de bajo costo como cambio de sentido de calles, sincronización de semáforos, cruceros de flujo continuo, mejora en la señalización, racionalización de las paradas, de las rutas y taxis, y se logrará hacer mucho más eficiente la movilidad de la ciudad y con ello se disminuirán los costos logísticos y representará un ahorro para la población en sus traslados. Este proyecto es financiable con recursos del fondo perdido del Programa de Apoyo Federal para el Transporte Masivo. Impulsaremos también un proyecto de modernización de la red hidráulica de Cuernavaca que será financiado con la generación y venta a la Comisión Federal de Electricidad de energía eléctrica generada con paneles solares instalados en los techos de edificios públicos. En las zonas marginadas de la ciudad promoveremos las obras por cooperación, en donde la gente participa con la mitad de lo que hace con su mano de obra. El proyecto de desarrollo del libramiento de Cuernavaca, que detallaré más tarde, y la reubicación de la Feria de Tlaltenango en un recinto ferial
a través de fondos federales de SEDATU, en combinación con los fondos municipales. Es un proyecto que ya se tiene desarrollado y que se está consensando socialmente. Gracias. Muchas gracias, candidato número 2. Mi principal acción será no endeudar al municipio. Está tan abandonado el municipio que me centraría a 3 temas: agua, servicios municipales, basura y rescate de espacios públicos. El agua es un tema que en Cuernavaca nos sobra el agua. Tenemos 130 millones de metros cúbicos de dotación, no usamos de la mitad, ni la mitad. De esa mitad se pierde 40% en las redes y se cobra solo el 20%. La corrupción invade Zapac. Limpiando Zapac de la corrupción existente, tendremos recursos financieros para sanear las redes, tapar fugas, no usar las barrancas como drenajes. La planta de Acapatzingo cuesta 2 millones de pesos mensuales operarla. ¿Y saben qué? Opera la tercera parte. El tema de la basura. La basura basta de ser negocio. De pasa a otros y ahora tenemos 400 millones de deuda más por no llevar y no solucionar un problema. La basura va a ser un tema de educación ambiental. Voy a proponer con la participación ciudadana que separemos la basura en la casa. Y orgánica, para empezar. Capacitación a la ciudadanía. Un programa que va a estar funcionando en 3 meses nada más. Separación de la basura, vamos a ahorrar 60, 70 millones de pesos. Va a ser un tema sustentable, no meteremos dinero a la basura nos generará dinero. Y tercer tema, rescate de espacios públicos. ¿Por qué? Porque los espacios públicos desde la calle, desde la pavimentación, los parques, jardines, recuperar espacios públicos es construir ciudadanía. Si nos apropiamos de los espacios públicos, estamos generando tejido social. Los parques, los jardines, las áreas deportivas hoy están en manos de la delincuencia, no de los ciudadanos. Debemos recuperar espacios públicos como una política integral. Muchas gracias. Hay miles de ciudadanos sin agua en una ciudad sucia y sin luz en muchas calles. Mi principal obra será resolver lo urgente, lo verdaderamente urgente, como el problema de la distribución de agua, la recolección eficiente de residuos sólidos y luminarias servibles mediante el programa Cuernavaca, Nuestro Hogar. Paralelamente a las prioridades, trabajaremos en el diseño para la construcción del anillo periférico del sur, la remodelación del mercado Adolfo López Mateos, una central camionera que tanta falta nos hace, entre otros proyectos de alto impacto que estamos trabajando con especialistas en desarrollo de imagen urbana. En estos casos, como es evidente, dejaremos sentadas las bases para su continuación. Es tiempo de generar proyectos de futuro. Se creará una unidad de financiamiento alternativo, tendrá a su cargo el diseño de proyectos para la búsqueda de recursos que no comprometan las finanzas públicas. Muchas gracias. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulta Responsable. Estábamos aquí, Carlitos Félix y un servidor, debatiendo, porque mañana, fíjense que vamos a ser muy interesante, va a haber un Golden Gate en todo lo que es Plan de Ayala. Se habló de la necesidad del paso de desnivel que no se permitió hacer por factores. Se habló de una central camionera que hace mucha falta, por eso, o 2 o 3, del pavimento. Pero y eliminar los no seas político. ¿Un puente? Sí, pues ¿qué tiene? El puente del 1 de mayo va a ser muy buen puente ese. Por eso, pero volvemos a lo mismo, Carlos, es prometer. Yo creo que independientemente de las preguntas y de las posiciones que tienen ellos como prioritarias para el desarrollo de esos 3 años, en caso de que llegue cualquiera de ellos. No, pues alguno de ellos va a llegar, Carlos, pero ahí son 4, son 8. ¿Tú crees que alguno de los que no fue pueda llegar? Carlos. ¿La democracia todo es posible, señor? Híjole. En la democracia todo es posible, ¿no? Sí, Carlos, mira, yo sí sé, y por lo que hemos visto, por lo que he oído, por lo que he platicado con algunos de ellos, creo que hay gente que no invitaron que también está muy calificada. No, de calificaciones, Alejandro Villarreal es un hombre sumamente preparado, con experiencia, con imagen, pero no lo invitaron. Por eso, por algún motivo probablemente, ¿no? Pero vamos, insisto, tú tienes un proyecto, Carlos, tienes que saber ese proyecto cómo lo vas a desarrollar y con qué cuentas para poderlo desarrollar. Necesitas saber primero la capacidad de los recursos que se tienen, lo que se puede hacer,
para que en base a eso tú puedas subirlo. Pero ¿de qué me sirve que yo te diga, Carlos, mañana todos vamos a tener X cosa, ¿sí? Ok, qué padre, suena muy padre, ¿no? Que tú digas, bueno, mañana va a haber contenedores, o va a haber camiones de basura diario afuera de su domicilio, en caso que usted no separe la basura, nosotros la vamos a separar y le vamos a mandar un ticket por esa separación de la basura, pero diario va a tener esa separación de basura. Va a tener usted la copia del presupuesto que nosotros vamos a hacer del POA y de la inversión que se tenga que hacer, en caso y que sea supervisada por un comité ciudadano, que puede ser usted, cualquiera, o sea, no un comité a modo, y en caso que esos recursos no se gasten en su totalidad, tiene que distribuirse porque es en los ciudadanos, porque es dinero del ciudadano. O sea, suena muy bonito. Por eso, pero vamos, tienes que llegar con bases, con elementos. No siento, insisto, probablemente porque apenas... A lo mejor fue muy pronto el foro, creo que también es otro factor, apenas 4 días, sí, son 4 días, todavía no Carlos. Cuaja la campaña, todavía no hay esa efervescencia. Carlos, hay algunos de ellos que ya vienen en campaña desde hace... Queda con una entrevista hecha en Culiacán, ¿no? En Culiacán, nos vemos el lunes, ya sabes si toma no maneje, y esa entrevista de Culiacán le va a dar mucho que pensar. Por favor, mándenos sus correos electrónicos, sus comentarios, y gracias a todos los que nos están llamando para hacer sus denuncias. Seguimos con todo esto abierto para que nos llegue toda la documentación para seguir actuando. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos el lunes. Gracias, Carlitos, buenas noches. Que estés muy bien. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV, y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a quien resulte responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quien resulte responsable @hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos con la doctora Tere Guerra. Perdón por la interrupción. Entonces te decía que para mí, y se están dando todas estas cosas en la UAS, pues digo, al final de cuentas hay un responsable ante la universidad. Y es increíble, la verdad es que también de parte de las autoridades a nivel federal no haya la observancia con los recursos. ¿Cómo puede ser posible que se dilapiden al nivel los recursos etiquetados? Que se dilapiden recursos, que haya ese despilfarro que existe al interior de la universidad, esa asignación de nombramientos así con tanta vamos a decir discrecionalmente, pero a la vez tanta negativa de derechos para quienes los van generando. Estamos hablando de gente que pueda tener 25 o 30 años de servicio, pero que si no son incondicionales de un círculo muy estrecho, nunca logran tener el nombramiento de tiempo completo. ¿Cómo puede ser posible que hay una serie de atropellos y irregularidades que hay al interior, la verdad, que uno la verdad no se explica? Yo no quito responsabilidad a quien funge ahora como rector, yo creo que la tiene, y creo que junto a él todo el círculo de funcionarios de primer nivel al interior de la universidad, estamos hablando desde el secretario general de la UAS, desde el de servicios escolares, o sea, hay una serie de funcionarios. Ojalá realmente esto sirva, yo creo que está sirviendo y ha servido bastante, este tipo de denuncia, este seguimiento, que se conozca más allá del Estado, porque en el Estado ha habido complicidad. Bueno, nosotros, yo creo que uno de los compromisos que tenemos con la ciudadanía es precisamente dar a conocer todas las situaciones que nosotros sentimos que son, primero, situaciones que llaman la atención por ese lado oscuro que tienen. Sí, porque todo esto obviamente se fue maquillando de una manera y se fueron tapando hoyos, y existió para la participación de mucha gente que todos lo fueron permitiendo, todo el mundo fue callado, sí, porque no quieren que de repente se prenda, una bomba, cuando esa bomba la querían tener apagada porque todo el mundo guardaba silencio porque así les convenía, y el hecho de nosotros darlo a conocer, de que nuestro productor se ha podido contactar con todos ustedes y que estemos aquí gracias a ustedes, eso está permitiendo que la gente conozca la situación que está pasando en la UAS y lo que ha sucedido. Lamentablemente la Universidad Autónoma de Sinaloa, de acuerdo a documentos, hace 16 años promedio que empezó a tener un déficit económico porque empezó a ser saqueada poco a poquito con un robo hormiga por diferentes servidores públicos. Entonces, ¿cómo se fue permitiendo? Llegó un momento que ya no había dinero para pagarle a los jubilados.
No, de hecho, yo creo que eso se sigue permitiendo. Y hay que decir, como lo comentamos ahorita, que no pudo haber acontecido esto si no es por complicidades. Las complicidades que hay al interior de la Junta de Conciliación, que se supone también que... es así que crearon una junta especial para todos los asuntos de la universidad. La Junta Especial está creada precisamente por mandato en la Ley Federal del Trabajo, y eso no sería tanto lo irregular. Lo irregular es cómo se maneja la Junta, cómo ha actuado... Y lo que digan del tercer piso, ¿no? Es como dicen ellos. Y cómo precisamente ha tapado y cómo no ha dado celeridad a los juicios, cómo no ha dado cumplimiento a mandatos que son por una orden de amparo, son ejecutorias. En fin, yo creo que eso es simple y sencillamente una muestra más de que en Sinaloa se ha permitido, se ha tolerado la irregularidad, la ilegalidad, la corrupción que hay al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y la pregunta que uno se hace es, ¿y qué tanto pasa en otros estados? ¿Qué tanto se permite, si esto pueda suceder en una entidad como esta? ¿Qué tanto se permite entonces que en el país... Es un elefante dormido lo que está pasando en las universidades. De hecho, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ahorita con recursos que se dieron por parte de Cedesol, más de 100 y tantos millones de pesos, mandaron con facturaciones, todo para hacer campañas y movieron presupuestos impresionantes, que nunca se entregó el producto, o sea, y hablo de cantidades millonarias, y de presupuesto federal, y hoy por hoy pues estamos esperando porque piensan que nosotros como ciudadanos tenemos un problema, se nos olvidan las cosas, sí, porque la autoridad es muy interesante, porque cambia de una cosa hacia otra, y piensan que nosotros los mexicanos ya no nos dimos cuenta y no preguntamos qué pasó con esto, ¿no? Pues es una tragedia que las universidades que se supone fueron semillero de pensamientos críticos. Es triste, pero la mayoría de las universidades es un botín, es un botín. Que son, se supone, hubo generaciones rebeldes. Y aparte existe una autonomía. Que precisamente se supone defendieron tanto su autonomía y su pensamiento crítico, su vocación democrática, se conviertan en botín y se conviertan precisamente en ejércitos sujetos a intereses partidistas o ejércitos para hacer campañas políticas, en vez de invertir los recursos para darle calidad a la educación superior, en vez de invertir los recursos para cumplir con los objetivos de divulgación científica, de producción científica. Yo creo que esto es lo lamentable, además de estar formando profesionistas con baja calidad, además de no estar haciendo la investigación que se debe hacer, pues se están dilapidando y se están corrompiendo estas instituciones. ¿Por qué cree que se esté dando esa corrupción? Yo creo que es un problema del país. Creo que hay una corrupción y que hay poca voluntad de la clase política realmente de combatirlo. ¿Y la de nosotros como ciudadanos cuál es la responsabilidad? Yo creo que ocupamos... Yo creo que hay una cosa, o sea, no podemos culpar nada más al político de la corrupción, porque esto es en dos lados. Sin duda. De nosotros, sí, y de ellos. Y nosotros lo estamos permitiendo. Nosotros somos copartícipes al acceder y permitir ese tipo de atropellos. Yo creo que sí, cuando el ciudadano siente, yo la verdad he tratado siempre de ser una persona rebelde y he tratado de poner el ejemplo y en el sentido hacer la diferencia, pero creo que a veces prevalece quizá un sentimiento de brazos caídos, quizá una actitud de decir, bueno, no puedo contra el poder, y a lo mejor... Yo creo que unidos podemos. Yo siento que no tenemos el gobierno que nos merecemos, pero sí creo que ocupamos también como ciudadanos ser mucho más rebeldes. Creo que sí ha faltado a este país, y eso es un problema de historia. Si conocemos cómo se da precisamente la colonización en este país, cómo finalmente también en un momento dado comunidades indígenas doblan la mano, bueno, tenemos una historia quizá de bastante pasividad, cómo las cosas tienen que llegar a extremos, cómo nos podemos explicar que en este país haya un salario mínimo tan miserable y la mayoría de los trabajadores lo soporten. ¿Cómo podemos explicar que habiendo los niveles de corrupción que hay a veces en ciertas dependencias públicas, la mayoría de los burócratas lo soporten? O sea, estamos hablando estamos hablando quizá de que la gente dice, bueno, a lo mejor no puedo, es un monstruo contra el que no puedo. Efectivamente, yo creo que también en la universidad ha prevalecido esto y es lamentable ver que una universidad como la Autónoma de Sinaloa, que anteriormente prevalecía más esta actitud crítica, rebelde, constructiva, pues esté siendo hoy, buscando qué le toca del reparto del pastel, o sea, ve que se están comiendo el pastel, solamente unos pocos, hablo del presupuesto universitario, si esto hago esta similitud del pastel del presupuesto universitario, y está viendo a ver si le dan una migaja, o sea, con esta actitud, la verdad, efectivamente, yo veo un universitario adormecido y un universitario resignado a que la corrupción somos todos, y eso no debiese ser.
Ese era el lema del presidente López Portillo, ¿no? Que decía sí. que la solución somos todos. Sí, decía, la pero ahora somos todos, ¿no? Como que la gente dice, bueno, no hay remedio, pero no debiese ser así. Se puso a llorar yo creo que es posible. Por la devaluación. Yo creo que es posible tener un mejor país, un mejor Estado y una mejor universidad. Yo creo que tenemos que ser primero mejores ciudadanos. Yo creo que sí, sin duda. Porque yo creo que lo más importante nosotros para poder exigir, también tenemos que entrar en una rectitud y un cambio entre nosotros mismos. Porque si nosotros vamos permitiendo ciertas cosas, nos vamos acostumbrando a ellas, va siendo ya algo cotidiano. Y no puede ser cotidiano que los políticos lleguen a servirse en lugar de servir. Yo le quiero decir algo, la rebeldía al interior de la universidad fue, si quiere, ir perdiendo fuerza cuando vio que la autoridad del Estado la aplastaba. O sea, cuando se sentía que solamente era la universidad y que a las autoridades de la universidad, pero que no había esos niveles de complicidad, que a cada vez han ido creciendo en vez de disminuyendo. Hablo desde el gobierno estatal. O sea, cuando eso se vio, que se tapaba todo desde el gobierno estatal, que incluso se empoderaba más a una clase política corrompida al interior de la universidad, como que en vez de fortalecerse se disminuyó la crítica. Y se lo digo porque me ha tocado transitar de siempre en sentido contrario. Estoy hablando de tener una opinión crítica al interior de la universidad y he visto cómo ha ido disminuyéndose en la medida que sienten que no solo es las autoridades de la UAS, sino son las autoridades del Estado. Y eso es lo preocupante, eso es lo lamentable. Entonces sienten que es un monstruo de 1000 cabezas y la gente frente a eso, la verdad, lo que ha generado es más pasividad y resignación. Incluso gente que fue crítica en su momento, que se opuso a todos los excesos a la universidad, pues ha terminado doblegándose, yendo a pedirles a los corruptos que si le hacen el favor de concederle ciertas canonjías también a ellos. Qué lamentable es eso. Doctora, ¿algo más que quiera agregar? No, pues yo creo que coincido con usted. Ocupamos una sociedad más rebelde y una universidad más crítica. Y yo creo que es posible rescatarlo. Yo creo que ningún mal es para siempre. Y yo apelo a que en algún momento dado los universitarios van a recuperar su espíritu y su libertad. Yo creo que eso es, como lo repito, yo creo que eso tiene que ser de cada uno y tenemos que organizarnos como sociedad. Como sociedad tenemos que tener la capacidad de saber exigir, porque somos los mandantes de ese mandatario. Esa persona que está ahí, gracias a nosotros, es un servidor público y él cobra un salario por nosotros los ciudadanos que cumplimos y que pagamos un impuesto, y eso se les olvida. Ellos piensan que llegan a esa silla y que nosotros somos sus súbditos y ellos son los reyes, y no es cierto. Su silla es prestada. Así es. Y agradecerle a su espacio, al programa Quien Resulte Responsable, porque nos da esta oportunidad de hacer esta denuncia. Muchas gracias. Estamos para servirle. Amigos, gracias por haber estado con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Que tengan una excelente noche. Ya sabe, si toma, no maneje, cuídese. Hasta el lunes. Buenas noches. Esto fue Quien Resulte Responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.